Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Pablo Gutiérrez Luna, siguiendo con la exposición de generalidades, marcas y botones reflejantes, delimitadores y botones del curso de carreteras del equipo 4. Y bien, tenemos rayas para cruce de peatones en vías secundarias y en ciclovías, sería M-7.2. En vías secundarias y en ciclovías, las rayas para el cruce de peatones deben ser dos líneas paralelas en trayectoria de los peatones, como se muestra en la figura, que aquí se puede observar. Eh, y estas tienen un ancho de 20 centímetros trazadas en una separación que se determina por el ancho de las banquetas que generalmente las ligan, que serían estas, las banquetas. Pero en ningún caso de dicha separación debe ser menor de 2 metros ni mayor a 4 metros. Como aquí se puede observar, tenemos la raya de cruce de peatones, que son estas dos líneas paralelas. Tenemos las rayas separadoras en sentido de circulación continua sencilla, que sería de la carretera o de la vialidad. Tenemos las flechas para determinar los sentidos de ya sea de giro o de seguimiento. Tenemos las rayas separadoras de los carriles continuas, sencilla, separadora de carril exclusiva para dar vuelta, que se puede observar acá. Y tenemos las rayas separadoras de sentidos de circulación continua y sencilla, que sería esta línea de acá, de color amarilla, y estas serían de color blanco reflejante. Siguiendo tenemos las marcas para cruces de ferrocarril, que sería la M-8. Son rayas y símbolos y letras que se usan para advertir la proximidad del cruce con una vía férrea, que deben ser de color blanco y reflejante, que consisten en una X con letras F y C, como se puede observar, a cada lado de la misma. Estas son complementadas con rayas perpendiculares en la trayectoria en el sentido del vehículo, como se muestra aquí en la figura, que son los límites del carril. Eh, el símbolo FX se coloca en cada carril antes del cruce de las rayas perpendiculares, cruzándolo todos los carriles que tengan tránsito en el mismo sentido, en forma y con las dimensiones que se indican en la figura 2.11. Que como se puede ver acá, tenemos raya de alto que está antes de llegar al cruce con la vía férrea, que tiene un dimensionamiento de 19.5 metros y tiene una anchura de 60 centímetros, la franja que se puede observar acá. Tenemos el símbolo o la simbología para advertir con el cruce con la vía férrea, que está dada por el dimensionamiento de A de 4.25 metros y B con 10 metros. Esto para las carreteras y vialidades con una velocidad de operación igual a 40 kilómetros por hora o menor a velocidades mayores serían de 6. A sería de 6.75 y B de 15 metros. Y bien, estas figuras o las letras que serán plasmadas en las vialidades tendrán las siguientes dimensiones, que serían para la F una altura de 1.5 metros por un ancho de 0.5 metros y la C tendrá una anchura total de 0.50 centímetros por una altura total de 1.5 centímetros de igual manera. Bien, para controlar la velocidad de los vehículos y hacer que se detengan antes del cruce con una vía férrea, las marcas de cruce del ferrocarril M18 que se explicaron en la diapositiva anterior se deben implementar colocando antes una zona de vibraciones. Estas zonas de vibraciones son a base de botones de H3 que se puede observar aquí en esta figura. Más adelante se explicará cómo van distribuidas dichos botones. Bien, aquí en la imagen también podemos percibir la raya separadora de
sentidos de circulación, que es una continuación sencilla, el reductor de velocidades, que se puede observar aquí en la imagen. Aquí tenemos nuestra vía férrea y estas son las dimensiones en las cuales se va dimensionando dichas señalizaciones. Como bien, aquí tenemos la distribución de los botones en las zonas de vibración. Tenemos el ancho de corona, que incluye un arroyo vial y acotamientos. Tenemos la zona de longitud de vibraciones. Y aquí tenemos la distribución en cómo se van colocando dichos botones. Si lo vemos desde este punto de vista, tenemos que en la sección vertical van a 0.9 metros y en la sección horizontal, que como se puede observar aquí, va a 0.25 metros. Esta sería la distribución de dichos botones. También tenemos las rayas con espaciamientos logarítmicos M-9 que se utilizan generalmente en carreteras y vialidades urbanas, en los pasos de nivel de peatones, en los cruces con vías férreas, en zonas escolares o cualquier sitio donde se requiera disminuir la velocidad de los vehículos. Esto se hace con el fin de producir una ilusión óptica y auditiva del conductor para que éste logre percibir y escuchar que el carro está acelerando y él se vea obligado a bajar de velocidad. Esta señalización debe ser de color blanco, reflejante, de un ancho de 60 centímetros, sería acá, y deben colocarse en una sección transversal en el al sentido del eje de la carretera de circulación, como se muestra en la figura 2.16, que es esta. Estas rayas deben ser realizadas o complementadas con botones de H3, que como bien ya lo vimos su dimensionamiento anteriormente. Sin embargo, aquí cambiaría el dimensionamiento de dichos botones. Eh, la longitud total de las marcas y el número de rayas de separación se deben determinar conforme están señalados en una tabla que a continuación les voy a explicar. Y bien, aquí tenemos la tabla 2-3 nos ayudará a determinar el separamiento entre rayas con espaciamiento logarítmico. Aquí tenemos que es la diferencia de velocidades en kilómetros por hora sobre el número de líneas requeridas por dicha diferencia de velocidades. Aquí se puede observar que tenemos 20 kilómetros por hora y las líneas requeridas son 13. Para 30 kilómetros por hora las líneas requeridas serán 20. Para 40 kilómetros por hora las líneas requeridas serán 26. Para 50 kilómetros por hora las líneas requeridas serán 32. Para 60 kilómetros por hora las líneas requeridas serán 38. Para 70 kilómetros por hora las líneas requeridas serán 44 y para 80 kilómetros por hora, las líneas requeridas serán 51. Y aquí en este apartado se marcan la separación de las rayas en metros. Por último, tenemos en la parte inferior, tenemos la longitud de espaciamiento, que sería la suma 1, como se puede observar. Aquí están las sumas. Y en la suma 2 tenemos la longitud total de espaciamiento más el ancho de la raya, que sería de 60 centímetros, como ya se explicó en la diapositiva anterior. Ahora tenemos las marcas para el estacionamiento, que serían M-10. Estas se emplean en zonas de estacionamientos para lograr su uso eficiente y ordenado y evitar que se invadan los cruces peatonales y los pasos para personas con discapacidad. En las paradas de autobuses, las zonas para maniobras comerciales, las esquinas y sus proximidades, están limitados los espacios de estacionamiento para cada vehículo. Deben ser de color blanco, reflejante, con un ancho de 10 centímetros, como se puede observar. Eh,
Bien, aquí tenemos la figura 2.2-17, que son marcas para estacionamiento. Aquí tenemos las rayas de alto, que serían de la carretera, el estacionamiento prohibido, ya que está junto del paso peatonal. Aquí tenemos la que es banqueta y las marcas amarillas en la guarnición, que obviamente esto delimitará el área de estacionamiento. Para los tamaños y la disposición de los espacios de estacionamiento se deben determinar con base a las características geométricas de las vialidades y el volumen de tránsito y el tamaño de los vehículos. Al centro del espacio del estacionamiento se distinguen a vehículos de transporte, a personas con discapacidad y se colocan el símbolo de discapacidad. Bien, aquí en esta imagen podemos observar el cruce de peatones que está determinado aquí. Tenemos la banqueta que son estas. Tenemos el caso de que el semáforo en el cruce, el estacionamiento prohibido y aquí el sentido del tránsito que es de izquierda a derecha con un ángulo de 30 grados, no se puede observar. Eh, Tenemos de igual manera el sentido del tránsito y sería otra manera de acomodar el estacionamiento que sería en un ángulo de 45 grados y por otro tenemos también un ángulo de 60 grados. Bien, aquí tenemos la señalización para personas con discapacidad, las cuales pues obviamente deben de ir determinadas en el lugar requerido, eh, ya sea para ingresar a hacer el cruce o ingresar a donde está la banqueta, se deben de tener áreas estrictamente designadas para este tipo de personas. Este también sería una de las señalizaciones que se deben realizar para el estacionamiento para los vehículos de personas con discapacidad, los cuales tienen una dimensión de 3.8 metros de ancho por 5 metros de largo, a un ángulo de 60 grados. Estas marcas de estacionamiento son exclusivamente para personas con discapacidad. Tenemos también las rayas, símbolos y leyendas para regular el uso de carriles. Generalmente son rayas y flechas y leyendas, números colocados sobre los pavimentos de carreteras y las vialidades urbanas para regular el uso de carriles y complementar o confirmar los mensajes de señalamiento vertical. Bien, aquí tenemos las flechas y números. Estas se usan para indicar diversos movimientos que permiten desde ciertos carriles, como se muestra en la figura 2.4 que se ve a continuación. Eh, Tenemos la raya continua de doble para determinar el carril exclusivo, que sería esta línea doble. Tenemos las marcas de guarniciones para la provisión de estacionamiento, que la tenemos en la parte superior. Tenemos las flechas sin cuerpo que están a una distancia de 20 metros hasta donde dice la parada de solo autobuses. Dichas flechas sin cuerpo tendrán una dimensión de 1.6 metros desde la punta hasta la parte final y esta también tendrá una raya de alto, seguida por una raya de alto de 0.60 metros que tendrá una distancia de una a la otra de 0.5 metros. Tenemos la raya separadora de los carriles que es descontinua, que se puede observar, que serían estas. Y tenemos las flechas, que indican el sentido de la vialidad. Estas flechas, letras y números deben ser de color blanco, reflejante y deben repetirse a suficiente distancia
antes de la intersección según se indique en el proyecto, con el propósito de que los conductores escojan anticipadamente el carril apropiado. Los símbolos deben ser alargados en dirección al tránsito, con objeto para que el conductor, debido a su pequeño ángulo de visibilidad, los perciba bien, y pueda ejecutar una operación satisfactoria y, y dependiendo de la velocidad en la que los números se detalla en la figura 2.14 o 2.20 que se puede observar aquí, que serían las flechas para velocidades desde hasta 60 kilómetros por hora, que serían estas que se muestran a continuación, y tenemos para velocidades mayores de 60 kilómetros por hora. Son flechas en direcciones que, como bien se logra observar, cambian su dimensionamiento. Como podemos observar aquí, tenemos que esta flecha tiene un largo total de 5 metros y para velocidades mayores a 60 kilómetros son de 7.50 metros. Tenemos las letras iguales, que estas se marcan sobre el pavimento de las carreteras y vialidades urbanas con velocidades límites de 60 kilómetros por hora o menores. Que pueden ver, aquí tenemos un dimensionamiento que serían de 1,60 m con espacios o márgenes de 0.10 metros y 0.10 metros de igual manera en la parte inferior. Y tenemos también las letras que son marcadas para pavimentos de las carreteras en vialidades urbanas con velocidades superiores a los 60 kilómetros por hora sin límite de velocidad, que ya serían que van desde los 4 metros con márgenes de igual manera de 10 centímetros. Que esto con el fin para que el conductor los pueda percibir de una mejor manera, ya que obviamente que cuando uno va a una velocidad muy alta, pues no logra percibir de cierta manera algunas señalizaciones. Bueno, aquí tenemos que para determinar un carril en un contrasentido, se consiste en flechas sin cuerpo y leyendas que se utilizan para advertir a los usuarios sobre la existencia de un carril por el cual circulan vehículos en sentido contrario al predominante con una vialidad urbana. Para ese carril que corresponde al de la extrema izquierda de la vialidad, en el sentido predominante de la circulación, debe estar delimitado en su lado izquierdo por una raya separadora de sentido de circulación continua que se puede observar, y de igual manera por la guarnición de su lado derecho, que está pintada en su totalidad de color amarillo, que sería esta, para prohibir el estacionamiento de vehículos dentro del carril. Las flechas sin cuerpo, como se pueden observar, deben ser de 2 metros de ancho por 1.53 centímetros de largo, compuestas con rayas de 40 centímetros de ancho, formando un ángulo de 60 grados, que sería esta. Cuando exista una intersección se colocan dos flechas sin cuerpo continuas. Como se observa, se coloca de igual manera la raya de alto que se puede observar aquí, que tiene una anchura de 0.60 metros, como se puede observar en la imagen. Esto para que el carril en contrasentido predizca las flechas sin cuerpo a cada 20 centímetros, como se indica en la figura. Y para las leyendas que deben decir solo buses con forma y dimensiones que según la velocidad y operación de la vialidad se muestran en la figura 2-22, que se colocan antes y después de la intersección a cada 20 metros de los parámetros de las guarniciones o banquetas de la vialidad que se cruzan. Estas orientadas de manera que los conductores que van en sentido predominante de la vialidad puedan leerlas sin ningún problema. Como bien se observa en la imagen, aquí tenemos
Para vialidades con velocidad de hasta 60 kilómetros por hora, tenemos que las dimensiones de las letras deben ser de 1.60 metros para cada una. Y para las vialidades con velocidades mayores a los 60 kilómetros por hora, tenemos que las dimensiones de las letras serán de 2.40 metros de alto en el sentido en el que lo estamos mirando, que sería en el sentido vertical en este caso. También tendrá un ancho de 30 centímetros, como se puede observar acá, y y en algunos casos la anchura de cada letra será de 60 centímetros, como se puede observar en esta imagen. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias y que tengan un excelente día.